Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido este día? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un honor, un privilegio que tú me concedes de poder venir y dedicar tiempo a escuchar el mensaje de Dios. Quiero decirte que para Dios no es nada desapercibido el esfuerzo que tú haces de venir y buscar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para tu vida. No es lo mismo cuando alguien viene y te presenta un plato de comida a cuando eres tú quien lo tienes que buscar. La persona que busca la palabra de Dios, que busca el mensaje de Dios, es aquella persona que verdaderamente necesita y quiere, ¿verdad?, saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Así que yo te agradezco, ¿verdad?, esa bendición, ¿verdad?, ese privilegio que me otorga de poder escuchar la voz de Dios a través de mi persona. Así que muchas gracias por honrarme con tu presencia, ¿verdad? Como dicen por ahí, la persona solo busca aquello que verdaderamente le interesa, aquello que verdaderamente le importa. Y cuando nosotros buscamos el mensaje de Dios, significa que nos interesa, que nos importa, porque queremos saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que te felicito por estar ahí. Vamos entonces a iniciar este día, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo todo lo que se vaya a hacer en este momento, así que acompáñame a orar, por favor. Bendito Señor, ya estamos aquí un día más, una vez más, Señor, porque tú nos permites y es por obediencia a ti que estamos aquí, Señor, compartiendo este mensaje. Muchas gracias, Señor, por la vida que nos otorgas, por este nuevo día que nos concedes, Señor, pues eres tú, mi Dios Todopoderoso, el que permites y no permites todo lo que pasa en nuestra vida. Así que, mi Dios, en este momento quiero poner este espacio en tus manos, Señor, que sea compartido, que sea expresado lo que tú quieres, Señor, que se exprese y que tú tengas control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, mi Señor. Y bueno, ponemos en tus manos lo que se va a expresar ahora. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, estamos en el segmento Hablemos de Fe, ¿verdad? Hablemos de Fe. Todos los sábados hemos aguardado un momento para poder nosotros compartir lo que es la fe, poder alimentar nuestra fe. Es necesario porque en nuestra vida, como dice nuestro Dios en la palabra, hemos leído que dice que en nuestra vida tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Dios ha vencido al mundo, ha vencido esas tentaciones, ha vencido esos problemas, esas dificultades que nosotros podamos tener, pues en Dios está ya todo resuelto. Amén. Entonces tenemos que permanecer con esa fe de lo que hemos aprendido de Dios, en la fe, en el Dios que nosotros tenemos, más que todo, ¿verdad? Porque no solo basta en creer en la palabra que está escrita en este santo libro llamado la Biblia, ¿verdad?, sino que también tiene que ver en que nosotros sepamos quién es el Dios el que tenemos, qué es capaz de hacer, a qué Dios nosotros realmente honramos y en cuál nosotros creemos, cuál es el Dios que tenemos. Amén. Entonces tenemos que nosotros estar muy sabedores de todo ello para que esa fe permanezca bien firme, estable en los momentos de dificultad. Bien, hablemos de fe y ahora vamos a hablar de las evidencias cuando Dios nos acompaña. Amén. Evidencias cuando Dios nos acompaña, porque muchas veces nosotros, ¿cómo poder saber si Dios está con una persona? ¿Cómo saber si esa persona nada más está haciendo las cosas por mecánica, ¿verdad? O porque realmente, o por sus propias fuerzas. Muchas veces nos podemos encontrar nosotros actuando con nuestras propias fuerzas y no con la dirección de Dios, sino porque Dios esté con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber que esa persona realmente está siendo dirigida por Dios o Dios está con esa persona? Entonces, eso vamos a ver, evidencias de que Dios está contigo, está con esa persona. Voy a invitarte, vamos a entrar con una porción de introducción que es Josué 1.5. Quiero que vayas ahí, donde dice Josué 1.5. Quiero que busques en tu Biblia o que vayas anotando, ¿verdad? Para que después vayas confrontando lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Y que es un consejo que te doy, ¿verdad? Todo lo que escuches, fíltralo, ¿verdad? La palabra de Dios para que te des cuenta que esa es la base. Juan 1.5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto se lo estaba diciendo Dios a un líder, ¿verdad? Que
israelita, que fue que llevó al pueblo de Israel a obtener la tierra prometida. Pero dice él, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le estaba dando una promesa en este momento. Dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Y cómo fue que Dios estuvo con Moisés? ¿Cuál fue la manera de cómo Dios actuó con Moisés? Y podemos ver cuando se presentó ante Faraón y fue los acontecimientos sobrenaturales que se dieron en aquel momento para poder liberar a un pueblo que estaba en esclavitud. Entonces podemos ver cómo Dios se manifestó y no solamente para liberarlo, porque vemos ahí una circunstancia que Dios me trae a la mente ahorita y lo tengo que decir, no lo tenía aquí anotado, y es que todos decimos, sí, Dios liberó al pueblo de Israel de un momento de esclavitud que nosotros podemos entender que Israel estaba esclavo de Egipto, era esclavo de Faraón. Pero nosotros vemos las 10 plagas y no solamente Dios liberó a ese pueblo de la esclavitud, sino que lo liberó de la idolatría. Porque Dios vino y mostró, hubieron tres aspectos ahí. Uno es que Dios mostró en aquel momento su poder, su soberanía sobre estos acontecimientos, cuando Él obró de una manera sobrenatural para mostrar su existencia, para mostrar su soberanía y para mostrar que Él es el único Dios, ¿verdad? Verdadero, atacando a cada uno de los dioses que se habían levantado en Egipto. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, pero también Dios vino y libertó al pueblo de Israel de la idolatría, porque si ellos estaban ahí en ese pueblo, podían caer en la idolatría. Hasta incluso podían haber algunos que ya estaban creyendo en amuletos, siendo hijos de Dios, y es porque lo que sucede es que cuando pasamos con mucho tiempo de opresión, siempre estamos buscando algo que nos dé una salida. Mira qué problema. Y Dios me está llevando por otro camino, porque no es lo que yo realmente había ahorita destinado a decir, pero es que la aflicción, la preocupación, la desesperación nos lleva muchas veces a tomar decisiones incorrectas, decisiones equivocadas, y queremos una salida pronto, porque nosotros muchas veces no soportamos las circunstancias que podemos estar viviendo, y Dios ya sabía eso. Si Él no destruía a cada dios, ¿verdad?, de los que estaban adorando, el pueblo de Israel estaba corriendo el riesgo de que su pueblo cayera en esa idolatría, empezara a creer en esos dioses en lugar del Dios verdadero, quien los había hecho una nación, ¿verdad? Entonces, por eso Dios viene y dice, así como estaré con Moisés, estaré contigo. No está diciendo que, mira, yo te voy a acompañar, aunque realmente es así. No, yo te voy a acompañar con las proezas sobrenaturales que empleé con Moisés. Son las que vas a ver en tu vida de una manera sobrenatural. Como actué con Moisés de una manera sobrenatural, asimismo voy a actuar contigo en todo paso que des. Porque dice ahí, no te dejaré. O sea, siempre va a estar Dios a la par de esa persona. Y dice, y no te desampararé. O sea, no te voy a dejar en el problema, no te voy a dejar en la dificultad sin yo poder demostrar lo que soy, sin yo poder demostrar que soy el Dios Todopoderoso que vive y que reina y que puede mostrar su soberanía y su poder sobrenatural para poder rescatarte de cualquier circunstancia que puedas estar cruzando. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo en ya explicando bien lo que es esta porción bíblica de lo que Dios me está mostrando y lo que me ha mostrado otras veces. Y es que cuando dicen, yo como estuve con Moisés, estaré contigo, está diciendo de la manera en que yo actué con Moisés, de la manera en que yo ejecuté mis acontecimientos sobrenaturales, de la manera en que como yo hice respetar lo que soy un Dios verdadero, de la manera en que yo actué en esa ocasión, yo voy a proceder contigo, porque yo voy a estar de esa manera, ¿verdad? Para no dejarte, para que siempre te des cuenta que yo voy a estar contigo, que así como yo no abandoné a Moisés hasta que se dio el cumplimiento del propósito, asimismo yo voy a estar contigo hasta que se dé el cumplimiento del propósito en tu vida, y asimismo yo no te voy a desamparar en cualquier circunstancia que pases de dificultad, porque yo voy a estar contigo para sacarte de esa situación. Amén. Eso es lo que Dios me está diciendo en ese momento. Y esto es lo que Dios te dice a ti también ahora. Dios siempre está contigo y Dios siempre está conmigo.
En cualquier dificultad que nosotros tengamos, Dios siempre está en nuestras vidas. Aunque nosotros no lo podamos ver, Él siempre está presente para ayudarnos, para rescatarnos de cualquier circunstancia. Pero ahora quiero que nos basemos en una porción bíblica acá y quiero que vayas a Segunda Reyes. Vamos a leer Segunda Reyes 6, del 8 al 23. Está contemplado lo que vamos a tratar en este momento, ¿verdad? Y quiero que vayas ahí a Segunda Reyes 6, 8, 23. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son las evidencias? Porque ese es el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está con una persona o está contigo? Dice aquí, da a conocer el futuro. Es un Dios que advierte, es un Dios que guía, es un Dios que protege, es un Dios que bendice. Esa persona cuenta con la dirección de Dios, con el respaldo de Dios. La persona que tiene a Dios a su lado siempre le va hablando, siempre le va preveyendo de cualquier circunstancia, ya sea personal o del ambiente externo. Siempre Dios va dirigiendo, ¿verdad?, lo que es a esa persona. Y lo podemos ver aquí en Segunda Reyes 6, 11, 12. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta, dice, Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Es que lo que sucedía es que el rey de Siria siempre quería atacar a Israel y siempre levantaban una estrategia y la estrategia se les caía. No avanzaban con la estrategia. El pueblo de Israel iba un paso adelante de lo que era la estrategia de los sirios. ¿Pero por qué era eso? Porque había un profeta. Y el profeta es el profeta Eliseo. Y le dijo, es que mira, Señor, hay un profeta ahí. Le dice uno de los súbditos ahí. Ay, mira, Señor, hay un profeta en el pueblo de Israel que es el que les dice lo que a ti se te dice en lo más interno de tu recámara, ¿verdad? Donde estás ahí platicando con su Dios. Ahí dice, o los secretos, o lo que hacen ahí en lo más secreto, ¿verdad? Entonces dice, Dios se lo da a conocer al profeta sin necesidad de estar ahí. Porque esa es una característica del profeta. El profeta es aquel que viene y trae el mensaje de Dios. Ese es un profeta. Y Dios le da a conocer a los profetas lo que tienen que decir. No solamente aquel que predica la palabra, pero porque está el profeta y está el don de profecía. Y el don de profecía, aquí estamos hablando de un don de profecía. El profeta es el que lleva la palabra de Dios, pero aquí estamos hablando de un don de profecía donde Dios le dio a conocer al profeta Elías lo que está aconteciendo en el momento, algo que él desconoce, algo que no tiene que estar en el lugar para poder saberlo. Porque Dios así es. No necesitas, cuando tú tienes el don de profecía, no necesitas estar en el lugar para darte cuenta de ciertas cosas que Dios es el que te las manifiesta. No necesitas vivir ciertas circunstancias cuando es Dios quien te da a conocer los acontecimientos, porque así es como actúa el don de profecía, Dios dándote a conocer a ti los lineamientos o lo que pueda acontecer en un futuro para poder preparar a la gente, para poder, o una palabra de guianza para que la gente vaya en el camino correcto. Entonces aquí vamos que el profeta Eliseo les advertía a los de Israel lo que los sirios iban a hacer. Entonces, pero no porque él estuviera ahí, que tuviera alguien ahí controlando, alguien ahí, como te dijera, se me ha ido esta palabra, pero alguien que esté ahí como de vigilante, qué es lo que pasa, ¿verdad? No fue así. Simplemente el profeta Eliseo estaba allá con los de Israel, pero él en oración o en visión o de la manera como Dios se le hiciera mostrar, ¿verdad? Él sabía lo que estaba aconteciendo con con los sirios, y venía y le decía a los de Israel lo que iba a pasar, y ellos se preparaban para que no aconteciera lo que ya se les había avisado de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre a ti te va a dar a conocer lo que pueda acontecer. Una persona que estamos hablando de evidencia, ¿verdad? Una persona que realmente está Dios con ella, esa persona siempre Dios le va a hablar, Dios siempre le va a advertir, Dios siempre le va a dirigir,
Dios siempre le va a guiar en todo lo que hace. Dios se va a manifestar en su vida, ¿verdad? Pudiéndole venir y manifestarle lo que los otros están haciendo, dando estrategias. Dios da estrategias. Cuando estamos en batalla, cuando nosotros estamos en una batalla espiritual, el Espíritu de Dios da estrategias a tu vida para poder venir y salir victorioso ante cualquier circunstancia que estés viviendo. Entonces, cuando una persona está acompañada del poder de Dios o del Espíritu de Dios, o Dios está con él, ¿verdad? Entonces Dios es el que le dirige, ¿verdad? Dios le da a conocer misterios, como dice la Biblia. La Biblia está llena de misterios, pero ¿a quiénes Dios se lo da a conocer? A aquellos que son cercanos a Él. Aquellos humildes, dice, que son los que le buscan. El humilde es aquel que dice, no, yo no soy nadie, yo necesito de Dios. Porque el que se cree de sus propias habilidades y de lo que puede hacer, no busca a Dios, hace todos sus acciones están de acuerdo a sus aptitudes. Cree más en sus aptitudes, en sus capacidades, pero no toma en cuenta a Dios en lo que hace. Pero la persona humilde reconoce que aunque tenga capacidades, aunque Dios le haya puesto un equipaje para poder hacer adelante, la persona humilde dice, no, es que todo lo que yo poseo es porque Dios lo permite. Y sin Él no puedo hacer nada. Yo tengo que buscarle para que Él me diga qué tengo que hacer. Yo tengo que buscarle para ver si está de acuerdo con la decisión que voy a tomar. Yo tengo que buscar a Dios para que me diga cuál es el siguiente paso que debo de seguir. Esa es la persona humilde que reconoce que sin Dios no es nadie. Y dice la palabra de Dios que a los humildes que buscan su presencia, a ellos les da a conocer sus misterios. Entonces, un profeta es aquel que Dios aparta. Una cualidad de un profeta es que Dios lo toma del montón y lo aparta, lo aísla para darse a conocer a Él. Porque solo así puedes tú diferenciar cuando algo viene de Dios. Cuando tú le conoces, y tú le conoces en la intimidad de tu habitación, cuando vienes y arrodillas y oras al Señor y tienes esos momentos de intimidad en oración. Es ahí donde tú conoces a Dios, donde Él se da a conocer en tus momentos de dificultad, en tus momentos más difíciles de tu vida. Dios se hace manifiesto y es así como tú le conoces. Entonces un profeta tiene que conocer a Dios para saber que lo que está hablando, que lo que está percibiendo del mundo espiritual procede de Dios. Tiene que conocer su naturaleza, ¿verdad? Para poder expresar lo que Dios le está diciendo y saber claramente que es de Dios, no es de otra índole, sino que es Dios hablándole, ¿verdad? Entonces es necesario, por eso es que Dios los aísla, Dios los aparta. Entonces en este momento estaba el profeta Eliseo diciéndole todas las estrategias a Israel, y por eso el pueblo de Siria no podía avanzar con todo lo que quería hacer en contra, ¿verdad?, de Israel. ¿Qué más podemos ver acá? O sea, en primer lugar, la persona, ¿verdad?, que es una evidencia que está Dios con él, es que Dios le revela lo que va a acontecer en el futuro. Amén. Ahora, ¿qué más? Dice que por más difícil que parezca, ¿verdad?, Dios siempre tiene una salida al problema que asedia. Dios siempre te da una salida, una respuesta. Vemos ahí en 2 Reyes 6:15 que dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, y dice, y cerró entonces el criado, vamos a leerlo mejor de aquí porque no lo escribí bien. Vamos a ver acá. El 15 dice así, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿y qué haremos? Dice acá, cuando le dijo este señor, ¿verdad?, el que estaba ahí, el súbdito, le dijo al rey de Siria, hay alguien ahí, un profeta, que les dice todo lo que tú vas a hacer. Entonces ellos fueron a buscarle, y dice ahí, en los versículos anteriores, que lo fueron a buscar y que lo sitiaron, lo rodearon, ¿verdad?, con ejército. Y eso es lo que ve en la mañana, lo que ve el siervo de Eliseo cuando se levanta y sale y va viendo toda esa gente
que tenía rodeado el lugar donde estaba Eliseo. Y entonces por eso dice ahí, ay Señor mío, ¿y qué vamos a hacer? Es lo mismo cuando nosotros vemos nuestras dificultades, cuando tenemos esas malas noticias y decimos, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? ¿Y ahora cómo vamos a salir de esta circunstancia? Cuando vemos las situaciones bien difíciles que podemos vivir, que podemos tener en nuestra vida, pero nos enfocamos en las cosas que nos están pasando en el momento, y por eso decimos, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? Y nos enfrascamos, y muchas veces no es cierto que decimos, bueno, quizás aquí terminó todo. No es cierto que a veces pensamos, bueno, quizás ya de esto no voy a salir, o quizás ya no voy a triunfar, o quizás ya no voy a lograr mis sueños, o quizás ya no voy a llegar a la meta que me había propuesto, o no voy a alcanzar mis objetivos, ¿verdad?, que había planeado en mi vida. Muchas veces nos puede pasar eso, porque cuando nos enfocamos en el problema y vemos la dificultad tan grande en nuestras vidas, nuestra fe empieza a dudar. Nuestra fe empieza a faltar. Y de eso se trata aquí. Que aunque pasemos momentos difíciles, y creo que a Dios, a muchos nos va a estar hablando ahorita, que aunque pasemos momentos difíciles, nuestra fe no debe de flaquear. Porque te dije del principio, si tú conoces al Dios como lo conoces, con todo lo que puede hacer, un Dios soberano y un Dios omnipotente, que para Él no hay nada imposible. Si ese es el Dios que tú tienes, pues entonces tú y yo debemos de entender que aunque pasemos muchos momentos de dificultad, Dios siempre está con nosotros, y que Dios nos va a sacar de cualquier circunstancia, no importa qué tan terrible sea, y que como que no hay salida de eso, pero Dios va a dar una salida a lo que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas. Amén. Dios va a dar una salida, Dios va a ver un knockout rotundo aquello que realmente nos atormenta, nos amedrenta, nos agobia, nos afecta en nuestra vida espiritual. Dios va a hacer cualquier cosa, pero tú, cuando tienes fe, vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida a tu favor para sacarte de la circunstancia que estás viviendo. Amén. Entonces dice aquí, él se afligió, él se asustó y dijo, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer aquí, verdad? Dios mío, ¿y ahora qué haremos? Cuando vio que estaba sitiado con un montón de gente que estaba del ejército de Asiria. Pero vemos esta cualidad, dice aquí, el que camina con Dios, dice, siempre va a encontrar una respuesta ante la dificultad que le asedia. ¿Qué más podemos ver? Otra cualidad es que cuando sabes quién es el que está contigo, permaneces confiado. No sales huyendo. Tú sabes quién camina contigo y te permaneces confiado porque le conoces. Es por eso la importancia de conocer a nuestro Dios en oración y en lectura bíblica. Porque cuando tú conoces al Señor en oración y en lectura bíblica, tú confías en Él porque le conoces. Dice aquí, ¿sabes quién está contigo? Dice, porque estás confiado. En 2 Reyes 6:16 dice, 2 Reyes 6:16, y le dijo Eliseo al criado que tenía ahí, le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo es que el profeta Eliseo pudo decir eso? Amén. ¿Cómo es que el profeta Eliseo pudo decir eso? Si él estaba viendo lo mismo que el profeta, que el siervo. Si cuando él salió vio lo mismo, que estaba ahí asediándole todo un ejército sirio que estaba ahí asediando a Eliseo. ¿Cómo es que él dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque él conoce a Dios, y el que tiene a Dios con él puede ver cosas que los demás no ven. Amén. Pueden ver cosas en el mundo sobrenatural que los demás no ven. Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pudo haber dicho el sirviente de Eliseo, bueno, pero es que aquí solo estamos tú y yo, ¿verdad? Solo estamos tú y yo, no veo a nadie más aquí. ¿Cómo es que él se atreve a decir eso? Y veo una gran multitud ahí, ¿verdad?, queriéndonos atacar. No, pero dijo él, es que mira, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es que Eliseo estaba transportado en un mundo sobrenatural. Él no estaba viendo lo natural, él estaba
elevado al mundo sobrenatural, y es que es en ese mundo en que tú y yo debemos de caminar. Es que en ese mundo es donde se hacen todas las cosas realidad. Cuando tú sabes manejar o cuando tú te sabes transportar al mundo sobrenatural y puedes operar a través de él, porque tú ves ahí cosas que los demás no ven, ¿verdad? Entonces tú puedes operar desde ahí. Entonces puedes ver, ¿verdad?, las cosas que están pasando y puedes prever algo que pueda estar aconteciendo. Y puedes ver la salvación de Dios a tu vida antes de que acontezca. Entonces dice aquí, no te preocupes, no temas, y es lo que Dios te dice a ti. Tal vez tú estás enfocado en tu problema, tú estás enfocado en tu dificultad, tú estás enfocado en tus recursos humanos, pero no te has enfocado en el recurso de Dios. Estás enfocado en los recursos humanos y estás diciendo, no, aquí ya no, ya dijeron que ya no, ya me desahuciaron. Y estás enfocado en los recursos humanos. No, ya me cerraron la puerta y esa puerta ya no se va a abrir porque ya no hay oportunidad para mi vida. No, ya perdí ese trabajo. No, yo ya perdí esa carrera. Yo ya perdí la oportunidad. Cualquier oportunidad en tu vida. Yo ya perdí esa pareja. Yo ya perdí esa relación que Dios tenía para mí. Tú puedes decir cualquier cosa humanamente. Pero Dios te dice ahora, no temas. Porque las cosas que tú ves ahorita en la humanidad, donde se te cierran los ojos espirituales, donde tú te ves la limitación de que no van a acontecer las cosas, Dios ya está viendo lo que va a acontecer en tu vida, la salida, la respuesta, la solución a tu vida, de aquello que te está agobiando, que va a desaparecer de tu vida. Dice ahí, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, los que están, o ellos, o los que están ahí, ¿verdad? Y vemos acá el acontecimiento sobrenatural, porque una persona que es evidente, que tiene evidencia de que Dios está con él, no solamente es aquel que él le muestra su futuro, sino que es una persona que siempre va a ver la respuesta a aquello que le asedia y va a estar confiado porque sabe quién es su Dios que le acompaña. Y está esa persona acompañado de proezas sobrenaturales. Y lo vemos aquí en 2 Reyes 6:17. 2 Reyes 6:17 dice, y oró Eliseo. Mira muy bien, oró Eliseo, o sea, buscó a Dios. No solamente dijo, mira, sí, hombre, son más los que están con nosotros, ¿verdad? Y vamos, agarramos fuerza. No, él oró. Él oró y dijo esto. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Hay veces que Dios tiene que abrir nuestros ojos para que ojos espirituales, para que podamos ver que en cualquier dificultad que estemos pasando, Dios está con nosotros. Queremos de enfocarnos en lo espiritual. En ese momento estaba rodeado de gente de a caballo y carros de fuego, que son la presencia de Dios, es el ejército de Jehová Dios, el que llegó a rescatar a Eliseo. ¿Te puedes imaginar esa escena? Llegan los asirios, se colocan ahí enfrente donde quizás era la vivienda de Eliseo. Se ponen ahí enfrente, ¿verdad? Queriendo venir y atacar a Eliseo porque era el profeta. Y viene, no habían visto ellos, ni siquiera el siervo, solamente Eliseo. Porque que te digo, que el que está acompañado de poder sobrenatural ve lo que otros no ven. Eliseo estaba viendo al ejército de Dios, que estaba respaldándole a él. Y el siervo solamente estaba viendo al ejército contrario. No veía al ejército de Dios. Y es por eso que un hijo de Dios está confiado, porque sabe que Dios siempre está a su lado y que el ejército de Dios le acompaña siempre. El ejército de Jehová Dios, un ejército que no se puede ver con los ojos naturales, pero que está y existe, y con los ojos espirituales se puede ver. Entonces dice ahí, mira, le dice Eliseo, oró a Dios, mira, Señor, por favor, ábrele estos ojos a este siervo para que pueda ver, ¿verdad?, lo que yo estoy viendo.
Y muchas veces nosotros tenemos que orar así por aquellas personas, nuestros familiares, que no pueden ver lo que alguien está viendo que está en el espíritu. Muchas veces nosotros nos renegamos, ¿verdad? Pero la verdad es que no tampoco podemos venir y presionar a alguien que no tiene el mismo nivel espiritual o la misma condición espiritual que nosotros. Recordemos siempre, los niveles espirituales no son iguales. Depende de cómo tú busques a Dios, así es tu nivel espiritual. El que busca a Dios constantemente, pues obviamente en su vida espiritual está más lleno del Espíritu Santo, está más acompañado de proezas sobrenaturales y también está viendo lo que los demás no ven, porque tiene más acceso al mundo espiritual, porque su espíritu y su alma está más enriquecida que su cuerpo. Pero aquel que no busca tanto a Dios, entonces su enfoque va a ser siempre lo que se ve en este mundo. No va a poder ver el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, pues aquí, mírales que mayores son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y Dios te dice ahora esto, tus oportunidades son más, tu problema no es nada comparado a lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Entonces debes de tener fe en que aunque tu problema te agobie, aunque tu problema te atemorice, aunque tu problema te afecte en el momento, tus emociones, debes de reconocer que hay un Dios todopoderoso y que Él puede hacer cualquier cosa para rescatarte de esa situación que estás viviendo. Y vemos ahí que también el que está, ¿verdad? De proezas sobrenaturales. Vemos también aquí que el que está Dios con Él es aquel que obedece fielmente a la voluntad de Dios. Obedece a Dios. No vayas, tú no puedes pretender venir y decirle a alguien que está siguiendo una voz divina, que se someta a una voz humana. Cuando más que esa voz no está de acuerdo y alineado a lo que Dios ha establecido en la vida de esa persona. Porque sí dice la Biblia que hay que someternos a toda autoridad humana puesta por Dios. Y cuando la autoridad humana está puesta por Dios, se nota en el enfoque que está alineado a lo que Dios dice. Está alineado a lo que tú puedes decir. Por ejemplo, una persona que esté alineado a tu propósito, tú te puedes venir y someter bien porque no te va a matar tu propósito. Dios no se va a arriesgar a que amar a una persona y que alguien venga y le mate su propósito. Las autoridades que Dios te pone sobre tu vida son aquellos que están alineados a la visión que Dios te ha dado. Amén. Entonces, por eso es que existe como te dijera, algo que no es congruente, y es que muchas veces la gente quiere obligar a alguien que está siendo guiado por Dios, que está siendo acompañado de proezas sobrenaturales, que está dando evidencia de que Dios está con él, a hacer algo que va contrario a lo que Dios ha establecido en su vida. Y eso no va a pasar, eso no va a acontecer, porque la persona, como dicen por ahí, cuando ya conoces bien a Dios, te arruinaste la vida en este mundo. Te arruinaste la vida para el mundo. Porque el que conoce a Dios se apasiona por Dios, se enamora de Dios, su vida es Él. Entregas tu vida y tu voluntad perfectamente sin ninguna complicación porque sabes que es mejor estar con Dios que estar con lo que tú puedas disfrutar en este mundo. Y Dios va concediéndote en su voluntad lo que te corresponde a ti, de acuerdo a la Biblia. Si está escrito en la Biblia, es que Dios te lo puede otorgar, porque está escrito en la Biblia y está dentro de su voluntad. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que no es voluntad humana, o sea, cualquier voluntad humana queda inferior a la voluntad divina. Y todo aquel que viene y es puesto por Dios reconoce eso. Y viene y se somete a la voluntad de Él para poder operar en este mundo natural. La autoridad puesta por Dios hace eso. Entonces dice aquí que aquel que está acompañado por Dios obedece fielmente, o sea, no obedece a otra voz. Y pareciera que es rebeldía, pero no es rebeldía. Es que está, siempre he dicho eso, siempre está sometido a una voluntad divina. Y te estoy diciendo cuáles son las evidencias porque Dios no respalda rebeldes. Dios no respalda personas que no se someten cuando se tienen que someter. Dios no respalda a personas caprichosas, egoístas, envidiosas,
con aquellos sentimientos incorrectos en su corazón, Dios nos los respalda. Digo esto porque hay gente que cuando ve que una persona está haciendo lo contrario, que quisiera ver en esa persona, ya lo tilda rebelde, ya lo tilda de otras circunstancias, injustamente, porque esa persona está sometida a una autoridad superior que es la de Dios. Entonces, pues aquí, él está fielmente, el que está guiado por Dios está fielmente obedeciendo una voz divina. Y vemos aquí que dice 2 Reyes 6:22. Dice 2 Reyes 6:22, dice, él le respondió, no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Dice aquí que él oró, ¿verdad? Y les dio ceguera a esas personas. Dijo, Señor, quítales la vista. Y les quitó la vista a esos asirios. Les quitó la vista y él los dirigió hacia otro lugar. Dijo, no es aquí donde ustedes buscan. Y se lo llevaron a Samaria. Llegaron a Samaria. Y estando ahí, tenía toda la potestad, los tenía en sus manos. Y como he dicho otras veces, cuando Dios te entregue algo en tus manos, aquello que esté en tus manos no tiene ninguna autoridad en contra de ti. Porque la autoridad la ejerces tú que tienes las cosas en tus manos. O sea, lo que yo tengo en mis manos, la autoridad la tengo yo, de lo que Dios ha otorgado a mis manos. Y aunque aquello que Dios ha otorgado en mis manos se pongan en mi contra, no pueden hacer nada, porque la autoridad la poseo yo. Y así aquí había puesto Dios al ejército asirio en las manos de Eliseo. ¿Te estás dando cuenta? Dios había puesto a los asirios en las manos de Eliseo. Eliseo perfectamente podía haber sido hecho con ellos lo que se les antojara. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio, él tenía la autoridad sobre esos asirios. Pero sin embargo aquí le dice Jesús, no los mates. Le dijo Dios, no los mates. Porque quizás él les iba a quitar la vida, ¿verdad? Porque los cegó. Y todo lo que decía el profeta Eliseo pasaba. Este profeta Eliseo es aquel que los osos se comieron unos niños. Este profeta Eliseo es el de la doble porción de la unción. Tenía más unción que Elías. Este profeta Eliseo es el que oró y le dijo aquí, Señor, mándale ceguera. Y lo cegó. Y entonces vino él y lo sacó del lugar donde estaban y lo llevó a Siria. Y estando ahí, él quizás, por lo que dice aquí, él le respondió, no los mates, porque vamos a leer la porción desde el 20 en adelante. Dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿Ok? Estaba haciendo la pregunta. Ya te dije que Eliseo se somete a Dios. Eliseo obedece fielmente a Dios. El hijo que está con la presencia de Dios es una persona fielmente en la obediencia. No hace nada que Dios no le diga que haga. Le dice, Padre mío, los voy a quitar la vida. Los tenía en sus manos. Tenía toda la autoridad y potestad sobre ellos. ¿Les puedo quitar la vida, Señor? Decía ahí, Señor, los mataré, Padre mío, los mataré. Y le dijo en el 22, y le respondió, Jehová Dios le respondió, le dijo, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, tenía toda la potestad y el dominio Eliseo sobre ellos. ¿Los matarías tú? Le dio una orden. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hay momentos en nuestra vida, en aquello que nos acosa, donde nosotros no podemos entender, pero que tenemos que dar un favor, porque Dios tiene sus propios propósitos. En este caso le digo, mira, bendícelos. Aquellos que te iban a matar, que te fueron a buscar a la casa, aquellos que iban con todo el ejército asirio, que iban a destruirte porque tú eres un profeta y estabas diciendo todo lo que Jehová Dios te decía, no por tu propia cuenta, sino que Jehová Dios te daba a entender las cosas. Aquellos que te querían quitar la vida, aquellos asirios que te asediaron, estaban ahora en las manos de Eliseo. Y entonces vino Dios, no los mates. Mejor darles de comer y darles de beber.
Y cuando hayan comido y cuando hayan saciado de sed, que se vayan para sus señores. Amén. Eso fue lo que les dijo Dios. Y ya cuando terminó eso, antes de que llegue al final, porque vamos para el final, es que Dios permite cosas en nuestra vida que son para darnos lecciones. Dios permite nuestras cosas en nuestra vida para darse a conocer Él. Y hay cosas que permite esas rebeliones y esos conflictos que se levantan para que nosotros podamos bendecir a las personas. Y también nos levantan porque siempre hay un motivo de Dios. Y eso es lo que debemos de nosotros buscar en Dios. ¿Cuál es el motivo, Señor? Nosotros cuando se nos presentan los momentos difíciles siempre decimos, Señor, ¿por qué? Señor, mira, apártame, Señor, mira, quítame, mira, Señor, esto. Y la verdad que ahorita, pues, Dios lo que nos está diciendo es que la pregunta debe ser, Señor, ¿por qué permites esto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos con esto que estás permitiendo en nuestra vida? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo, Señor? Porque quiero decirte que todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad de Dios. Él permite y no permite. No dijimos, aunque aquella vez me dejaron sin voz, pero ahí decía, es Dios quien permite el hacer y el querer. El hombre procede por lo que Dios permite y lo que Dios no quiere no pasa. Es por eso que si Dios quiere, suceden las cosas. Y Dios permite tantos eventos en nuestra vida que a veces son desagradables, pero Dios sabe por qué los permite. ¿Verdad? Entonces dice aquí, mira, Eliseo, te iban a matar y todo, pero tú dales de comer. Parece contradictorio, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona humanamente no lo haría. Cualquier persona mente lo que hiciera es vengarse. Pero lo que Dios dice aquí, dice, mira, dale de comer y dale de beber y luego que se vayan. O sea, no tenían que estar con él, se tenían que regresar a su lugar. Porque vemos aquí al final donde dice Segunda Reyes 6:23. Segunda Reyes 6:23 dice, entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios me despertó con esta reflexión ahora en la mañana. Porque te voy a ser sincero, a veces yo me voy a descansar y digo, Señor, no tengo tema para mañana. No tengo tema que decir. Y Dios me dijo, mira, esto, yo soñé con esto. Yo soñé con esta porción bíblica y dije, bueno, por eso estoy hablándote ahorita de ello. Y Dios me dice, mira, esto tienes que hablar. Y así es que así está la palabra de ahora. Hay veces que Dios te presenta algo para que tú vengas y actúes con el amor de Dios, con la misericordia, la bondad de Dios ante aquello que se te presenta en tu vida. Y tú me vas a decir, bueno, y cuando es un tipo de enfermedad o pues cuando es una puerta, porque a veces lo que tú estás aquí preocupado y angustiado no es por un problema de algo exterior, sino por algo que algo no te sale, unos papeles entrampados, un problema jurídico o el estado de salud tuyo está mal, o bueno, Dios va a obrar a través de eso, va a cambiar tu vida, va a traerte propósito, vas a identificar cuál es tu identidad en Dios. Es más, con la misma circunstancia tú puedes ayudar a otras personas que estén en igual condición que tú. El hecho que tú estés enfermo de algo no quiere decir que no le puedes ayudar a alguien que esté enfermo de lo mismo, ¿verdad? Tú puedes ayudar, puedes hablar palabras de aliento, aunque haya personas que yo he escuchado de evangelistas, de pastores, que ellos están mal de salud y oran por las personas por lo que está aconteciendo y es bien, como te dijera, hasta cierto punto se podría pensar que es injusto, porque a veces uno ora por las otras personas y las otras personas sanan y la persona que está ahí orando por ellos está con la misma enfermedad siempre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Como decía el apóstol Pablo, Señor, y este aguijón que yo te pido muchas veces que me lo quites y no me lo quitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él andaba predicando el evangelio, andaba rescatando a personas, liberando, sanando como Jesús lo hacía, pero él siempre seguía con su aguijón. Es bien contradictorio eso, pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Pero nosotros, a pesar de que tengamos esas dificultades, estamos llamados a bendecir. ¿Te das cuenta? Aunque estemos pasando dificultades muy duras, muy difíciles, muy tormentosas,
estamos llamados a bendecir. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje de ahora para ti. Hablemos de fe. Hablemos de fe. La persona que está acompañada de fe o que Dios está con ellos es aquella persona, ¿verdad? Que Dios le habla de acontecimientos futuros. Es aquella persona que siempre busca una respuesta a lo que le asedia porque Dios se la va a otorgar. Es aquella persona que siempre permanece confiado porque conoce a Dios. Es la persona que está acompañado de proezas sobrenaturales porque Dios se glorifica en sus hijos que creen en Él. Es la persona que obedece fielmente a la voluntad de Dios porque es la mejor voluntad que podamos seguir. Y es aquel que después de la tormenta todo llega a una condición normal. Normal. Vuelve otra vez como que si aquello fue un sueño. Porque en este momento Eliseo con sus siervos se fueron a su casa como que nada había pasado, ¿verdad? Y los que llegaron después de que se alimentaron se retiraron, ¿verdad? Entonces podemos entender esto. La palabra de Dios es un mensaje, es un alimento para toda persona que lo necesita. La palabra de Dios no se puede negar para aquel que lo necesita. Entonces ahorita aquí yo hemos entregado un banquete espiritual para aquel que necesita escuchar el mensaje de Dios y que necesita escuchar y fortalecer su fe. Y necesita identificar, más ahora en estos tiempos, que hay muchas personas creyendo ser y no son. Hay muchas personas que están engañando a gente y se van a levantar más porque esto es una evidencia de los tiempos finales, gente engañando a otras gentes con algo que no conocen, con algo que no saben, pero hablan sin ninguna autoridad porque no saben, simplemente porque escuchan a otros hablar del tema. Pero como he dicho otras veces, hay una gran diferencia en que el que habla porque investiga y al que habla porque ha experimentado las circunstancias. Hay una gran diferencia. Entonces tú tienes que tomar en cuenta esto en estos tiempos finales. Una persona que está realmente, que Dios está en esa persona, que el Espíritu Santo está guiando a esa persona, está acompañado de estos elementos que hemos mencionado ahora. Así que vamos a orar en este instante por ti, por tu necesidad, por lo que estás pasando. Quiero que pienses que no importa qué tan difícil sea lo que te hayan dicho, que quizás te hayan dicho que ya no hay remedio, que ya no hay solución, que ya terminó aquí todo, que solamente tienes que prepararte en los últimos días. No sé qué es lo que te hayan dicho, qué es lo que haya matado tu fe. No sé por qué te encuentres angustiado, atormentado. Cualquier circunstancia de tu vida, hay una respuesta, hay una solución en nuestro Dios. Así que si tú pones fe en Él, pues las cosas van a salir para bien en tu vida, ¿verdad? Si tú realmente pones esa fe en nuestro Dios. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este mensaje que nos has dado, porque cada vez tú nos vas abriendo más nuestros ojos de lo que nosotros debemos de creer, a dónde debemos de caminar, con quiénes debemos de andar, con aquellas personas que realmente creen en ti, con aquellas personas que están siendo guiados por ti, con aquellas personas que tienen una palabra que procede de ti. Así que, mi Señor, en este momento ayúdanos a poder identificar lo que es mejor para nuestras vidas, en primer lugar, para no matar nuestra fe. Y en segundo lugar, Señor, ayúdanos, danos esa indicación justa, esa indicación correcta, así como se la diste al profeta Eliseo, de lo que tú querías hacer con esas personas. Nosotros nos encontramos con diversidad de circunstancias, Señor, que muchas veces no sabemos qué hacer. Nos amedrentamos y en medio del sufrimiento, la desesperación, de cualquier circunstancia que nos encontremos, venimos y tomamos decisiones aceleradas, que después terminamos lamentándonos de haber tomado ciertas decisiones, porque no te consultamos a ti, mi Señor. Entonces ahora te pedimos perdón por ello, pero también te pedimos ahora, tu voluntad no la podemos refutar. Tu voluntad no se puede cambiar. Tu voluntad es perfecta. Entonces ahora queremos decirte esto. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Y qué quieres que hagamos ante esa voluntad tuya que tú has puesto en nuestras vidas? Así que, Señor, cuando sabemos que todo viene de ti, todo es para bien, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
La bendición de Dios siempre va a estar respaldada por ti, mi Señor. Así es que en este momento te rogamos que si no hemos encontrado el motivo de lo que realmente quieres que hagamos, que tú nos lo des a conocer, así como lo hiciste con el profeta Eliseo, ante cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Los que estamos aquí, los que me están escuchando mi voz, los que estamos orando ahorita, de que nosotros queremos entender por qué nos pasan ciertas circunstancias en la vida, y es porque realmente quizás tú tienes un propósito, y quiero que nos des a conocer cuál es ese propósito. Bendito Señor, así que nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos, y que tú eres el que nos va a dirigir en todo aquello que tú quieres que hagamos. Gracias, bendito Señor, fortalece la fe a aquel que lo necesita, orienta a aquel que necesita ser guiado por ti. Señor, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Siempre, Señor, que podamos leer este santo libro llamado Biblia, podamos encontrar una porción para nosotros que nos alimente, que nos sustente. Que siempre que buscamos la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta que estamos anhelando, que estamos necesitando, la dirección, la guianza de parte de ti, mi Señor, para estar siempre dentro de tu voluntad. Ayúdanos, bendito Señor, en este momento. Bendice a cada persona que me ha escuchado, que esta palabra se pueda entender como realmente tú la quisiste entregar. Señor, bendice a cada persona, trabaja con sus mentes, trabaja con sus corazones, transforma nuestras vidas, Señor, para que podamos ser más parecidos a ti, Jesús. Así que gracias, mi Señor, por todo lo que permites en nuestra vida. En este momento te damos gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por todas las bendiciones que podamos tener. Pero a la vez te pedimos por aquellos que no tienen un trabajo, que tú les puedas proveer, aquellos que necesitan una puerta de oportunidad, que tú abras esa puerta de oportunidad. Que aquellos, Señor, que necesitan salud, que seas tú sanándole en este momento, que tu mano poderosa guíe a sus cuerpos y que toda enfermedad, Señor, desaparezca de sus vidas en el nombre de Jesús. Aquello que les agobia, aquellos del que ya no le han dado solución, que ya los desahuciaron, tú eres el Dios de la vida y tú, Señor, puedes hacer lo imposible posible. Así que rescata y sana a aquellos que están enfermos, Señor, en este momento. También te ruego por aquellos que bendiga sus trabajos, sus negocios. Bendice los negocios, aquellos que no están viendo esas ganancias como realmente tienden que ser. Bendice sus negocios, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hogares, Señor. Y aquel que sale a trabajar de una manera honesta para ganarse el pan del diario de su casa, que tú le bendigas en su salida y su entrada a su hogar, Señor. Protégelo y guárdalos en todo momento. En tus manos encomendamos este día, porque es por tu voluntad y por tu favor que ahora nos permites vivir en este día. Así que ponemos este día de principio a fin en tus manos, para que sea bendecido y para que se cumpla tu voluntad en nosotros. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos dado este momento. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado y espero que Dios realmente haya hablado a tu vida ahora, ¿verdad? Como lo ha hecho conmigo. Así es que hablemos de fe. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona anda con la presencia de Dios en su vida? Ahí las podemos ver. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por haberme regalado estos valiosos minutos de tu tiempo. Te deseo un feliz fin de semana. Y bueno, ahora este es el último día de que estamos entregando Hablemos de Fe, ¿verdad? De este año, pero creo que esto vamos a continuarlo porque hasta hace poco hemos iniciado. Así que Hablemos de Fe es el último de este año, pero te sigo esperando el próximo, si Dios lo permite, por supuesto. Verás, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, vamos a seguir compartiendo el mensaje de Dios hasta que Él diga lo contrario. Así que seguimos adelante fortaleciendo nuestras vidas. Así que no dejes de confiar en Dios. Dios siempre está contigo, aunque no lo puedas ver, aunque no podamos tener el acceso al mundo espiritual como realmente podríamos tenerlo, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros. Así que muchas gracias por tu atención, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Así que nos seguimos viendo si nos permite. Te mando muchos abrazos a donde estás, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana con verdades bíblicas. Así que el Señor te bendiga.